Los Sé que esto está mal, sé que esto es cruento, desagradable, demasiado grotesco incluso para mí, pero debo de ser firme con lo que me toca, tanto como ser humano, como inventor de esta máquina enfermiza. Estos actos, acciones, crímenes, pecados, como quieran verlos, serán para siempre aquella sombra que se cierna sobre mí, de forma imperturbable, que jamás se volverá a luz mientras mi vida siga siendo la misma. Mis memorias se remontan a mediados de los 50, cuando, junto a un ingeniero tan talentoso, decidimos inventar algo que pudiera hacerle la vida más sencilla a los habitantes de nuestra comunidad. Era una época un tanto complicada. Mi amigo del alma, Herman, había tenido en mente este proyecto por un sueño que tuvo, acerca de la crianza para los niños y el tiempo libre de las madres. No es que ser madre sea algo que te consuma el alma, sin embargo, como cualquier ser humano, deseosas de una vida lejos del deber de madres, necesitaban distanciarse y volver a sentir que eran humanas. Eso sencillamente, después de contarme su sueño, me hizo replantearme genuinamente si las cosas que hacíamos eran las correctas, al menos como personas y sociedad. Luego de filosofar como un tarado, decidí continuar con la idea que parecía ser una revolución. No se trataba de una máquina, de una estructura con engranes, pistones, medidores, bujías o cualquier cosa que ya hubiéramos hecho antes, como ingenieros, sino, de algo más ambicioso, algo inclusive fuera de lo usual. Recuerdo que una mañana, después de aquella idea, planteamos bien lo que podía ser. El hecho de ser solo niñeras no era solamente vacío, sino que no justificaría el porqué de nuestro presupuesto, ni de su funcionalidad. Entonces, pensándolo de forma fervientemente detallada, decidimos que no serían niñeros, sino algo parecido a los meseros, mucamas, o también, asistentes. Serían, de hecho, una especie de robots muy rudimentarios, si es que se les puede categorizar como tal. Los planos estaban hechos. Los mismos se manejarían de forma propia por un sistema bastante complejo, que sería una cabeza, la cual, con las programaciones adecuadas, podrían dirigir las órdenes de sus amos, o los compradores, siendo, específicamente, funcionales para las labores domésticas y crianza temprana. Sin embargo, ¿cómo era esta programación? Pues mi colega, quien no recuerdo bien su nombre y preferiría no hacerlo, me propuso crear algo parecido a lo que después serían los autos a control remoto. Usando un receptor, el control podría ser capaz de dirigir las órdenes al mismo para determinar la conducta o comportamiento del robot. Este mismo, aunque un poco grande y pesado, podría tener una serie de tareas configuradas, que haría que cada movimiento fuera estructurado poco a poco. Algo así como un lienzo, donde lentamente se iría pintando un cuadro o una obra, y que ésta, aunque fuera distinta en cada ocasión, podría repetirse exitosamente con la adecuada codificación del control. Era una idea bastante ambiciosa si se le puede ver así, pero había un problema, o mejor dicho, un conflicto bastante remarcado. Todo el presupuesto que teníamos se iba a ir en el control remoto y el receptor de señales, sin embargo, no existirían mayores posibilidades a ello. Es decir, no cuerpo, no extremidades, no un sistema completo para poder seguir órdenes. Esto se volvía tan exhausto que estábamos por derrumbarnos.
A veces, como dicen por ahí, la curiosidad mató al gato, y mi colega tuvo una idea que era, directamente, algo enfermizo, grotesco. Me dijo que conocía a una persona, quizá un familiar, un amigo, quien sabía muy bien lo que necesitábamos. Esta intriga sobre aquello que necesitábamos, aunque no sé qué era, me mantenía al margen de la situación. No sé qué clase de cosa era la que necesitábamos, y aún al día de hoy sigo temiendo sobre por qué aquello era lo que nos sería de utilidad. Recuerdo bien qué día fue, quizá era un martes, de 1955, cuando nos acercamos con su supuesto amigo, o colega, para recibir o encontrar nuestra utilidad. Subimos a un auto misterioso, de color plata, o más bien blanco desgastado. Mi colega estaba como siempre, yo un poco nervioso y su amigo, un exoficial de policía, nos había convocado para encontrar aquello que nos podría volver la vida más sencilla. Este mismo nos dijo lo siguiente, luego de un largo rato de silencio. Antes de avanzar, tengo curiosidad sobre lo que piensan hacer. ¿Qué tienen en mente con este experimento? Bueno, respondí. Es algo complicado, pero pensamos hacer asistentes del hogar para las madres que no se sienten conformes con la vida del hogar. Oh, ya veo. Las que no van a la guerra igual odian su vida. Respondió el exoficial. Espero que eso que hagan pueda funcionar, para que no molesten más. Bueno, en realidad no es solo para el hogar. Dijo mi colega. Es también para aquellas situaciones o tareas en las cuales se necesite más de una persona, y no pueda estar presente ninguna. Algo así como un asistente personal, robotizado, capaz de seguir órdenes directas. Gabe, Dijo el exoficial. es aquí a donde quería llevarlos. El exoficial nos mostró un antiguo cartel, el cual tenía una descripción algo complicada de entender. Este mismo mostraba una imagen algo peculiar, sobre una pila de cadáveres, los cuales estaban completamente desnudos. Aún en su desgastada tinta, se podían ver algunos rostros apagados, con sangre en los mismos. A estas alturas, pensaba un poco en lo que nos tenía preparado aquel exoficial. Sin embargo, y aun con la sospecha más descabellada, decidí continuar con esto. Mis sospechas eran tan desastrosas como si fuéramos alquimistas. Era, directamente, hacer algo con cadáveres, y hacerlos esclavos. Sin embargo, no era tan simple, y me causa un engorroso sentimiento darme cuenta de que, en efecto, no era tan simple. Continuamos con nuestra trayectoria, de igual manera que al inicio, viendo el paisaje, apagado, oscuro, con un cielo morado y nubes castañas, tal vez contaminadas. La luna ni las estrellas hacían acto de presencia, y solo era penumbras, iluminadas por los faros del auto en el que íbamos. El exoficial, mientras veía el camino, a la par que intentaba hablar con nosotros, también nos relataba un poco de su trabajo cuando era un oficial de policía. No era muy alejado a usual. Al parecer él no quería, ni lo deseó, participar en la guerra, ya que para él era una pérdida de tiempo y una jugada de mano inservible contra la muerte. No fueron sino 30 minutos cuando por fin llegamos al lugar que tanto nos había advertido que debíamos llegar. No sabría cómo describirlo, pues la noche le hacía un punto de invisibilidad, pero a grandes rasgos, era un alto monolito, con una luz en la punta, que guiaba a quien llegase a los muelles. El faro de una comarca abandonada, o que aparentaba estar abandonada. Al salir del auto, olvidé de ver aquel cartel que nos había dado el exoficial. Al mirar de regreso al auto, ver el pequeño panfleto, y darme cuenta de que se trataba de un desuesadero, mis sospechas fueron confirmadas. No quería retroceder, tal vez por morbo, por ver cómo es que esto continuaría. Siguiendo los pasos de mi colega y de su amigo, pudimos llegar a la base del faro, en donde un oficial, con mucha seriedad, nos recibiría, supuestamente de forma cautelosa, por la presencia de alguien a quien no podíamos ver a solas.
Al entrar y subir la escalinata en espiral, llegamos hasta la parte superior del faro, donde una recámara con controles del faro y un ventanal extenso que dejaba ver la nada oscura, vimos que había alguien más además de la gente a la que nos habíamos encontrado. No solo un oficial más, sino había dos y un hombre. Este mismo tenía vestimenta de prisionero, muñecas y tobillos marcados con lo que parecían ser grilletes, cicatrizando con sangre y pus en las mismas. Era de tez pálida, y sus ojos eran azules, aunque estos estaban pálidos, siendo ocultos por una enorme y profunda ojera en cada uno, que parecían ser cuencas oculares. Su cabello estaba seco, pareciendo paja, y era amarillo, aunque parecía ser más una especie de hongo o putrefacción en su cabeza. Al verlo no pude evitar sentir ganas de regurgitar. El oficial al notar esto solo nos dijo que no debíamos preocuparnos, pues aunque su razón de estar ahí era que ya su tiempo de vida había terminado, que ya no tenía ninguna razón por la cual tratar de tener una vida normal. La oscuridad aún así remarcaba más esta presencia imperturbable de temor que infringía sobre mí este hombre. Sobre sus crímenes, la razón por la que estaba ahí, no se sabía con certeza, y tampoco parecía importarme. Solo se supo que tuvo un contacto indebido con varias personas, no sé si fue abuso sexual o si fue alguna especie de acoso, o tal vez fue más allá con asesinatos. La verdad, han pasado tantos años que he olvidado por completo cuál era la razón real del por qué estaba ahí. El criminal, con su mismo porte, silencioso y cabizbajo, no estaba en contra de cooperar con nosotros. Entonces, fuimos directos. O más bien, mi colega lo fue. Explicó que necesitábamos al prisionero para hacer pruebas de limpieza y nuevos productos para la salud humana. Pese a que aquello era de todo menos cierto, el oficial en cuestión, no su colega sino el que estaba teniendo el cuidado al prisionero, no se negó en otorgarnos al maldito, llamado así por él, pues sus días estaban contados, y no sería un problema lograr que aquella cosa estuviera muerta, con cualquiera de nuestros experimentos, entonces le ahorraríamos el trabajo. Tanta incongruencia y moralidad me hacía cuestionarme si estábamos haciendo lo correcto. A día de hoy lo sigo cuestionando con frialdad, no pensando en qué tanto logramos, sino qué clase de atrocidades hicieron posible lo que hicimos. No tuvimos mucho en qué pensar realmente tras aquello que logramos comenzar a accionar. Llevamos al prisionero con nosotros, a nuestra sala de experimentos, que era más algo de ingeniería que otra cosa, por lo que sería complicado lograr un adecuado funcionamiento del organismo con elementos eléctricos. Sin embargo, dentro de todo, hay suficiente electricidad en el cerebro para poder hacer funcionar el instrumento que teníamos en cuestión. Mi colega me dio una propuesta, que quizá no podría rechazar por morbo, o porque sonaba tan bien en mi cabeza que no podía negarme. Primero lo que haríamos sería cambiar la sangre dentro del cuerpo por una mezcla entre sangre y combustible, o comenzar inoculando combustible en el interior del cuerpo del prisionero. Él mismo, cuyo nombre no recuerdo ni nadie recordará jamás, no opuso resistencia alguna. No teníamos la intención de lastimarlo meramente por ser un criminal, más sin saber cuál había sido su crimen. No obstante, mi colega, siendo un poco más frío que yo y de ideas más extravagantes, me propuso que no fuéramos lentos. Acepté comenzar lo más velozmente con el procedimiento. Lo primero fue adormecer al prisionero, no usando fuerza bruta sino intentando algo más pasivo. Primero comenzamos bañándolo en agua caliente, cosa que para él parecía una especie de regalo venido de Dios, cosa que afirmaba de forma excesiva, repitiéndolo constantemente y no parando de alardear por lo afortunado que era por estar en este experimento. Mi colega y yo solo lo veíamos con frialdad, con severidad silenciosa. Adormeciendo su cuerpo y sus músculos, pudimos facilitar la inoculación de una mezcla que logramos, colocando un poco de benceno y plomo, combinada con proteína animal y carbohidratos. La forma en la que esta iba a entrar sería de dos formas: por las venas y por la boca. La primera sería con base a un suero improvisado, con los suficientes minerales, proteínas y carbohidratos, dejando que el cuerpo pueda continuar con su proceso metabólico correspondiente, y con los compuestos añadidos de forma lenta, podríamos hacer que lentamente su cuerpo se acostumbrase al combustible. El plomo y el benceno, ambos, son parte esencial para lograr una adecuación fisiológica.
La forma de alimentación sería por medio de carnes inyectadas con esta mezcla, evitando hacerla con la proteína pues la misma carne ya la tenía, y quizá una que otra cosa más, como el jugo de naranja, evitando usar el azúcar que tenía el suero y usando la que poseía el jugo. En poco tiempo, mientras inyectábamos la mezcla de combustible, pudimos notar que lo lograba recibir mejor. En el inicio parecía sentir ardor y quemazón por la misma sustancia, pero después no producía ningún dolor. Algo que podemos decir que fue notorio, en cuanto a síntomas positivos, fue la presencia de pequeñas manchas en su piel, parecidas a golpes, solo que la coloración era verdosa, como si fuera moho. Esto era algo que nos preocupaba de forma remarcada, pues teníamos miedo de no haberlo hecho bien o que la propia mezcla fuera a matarlo. Mi colega evitó este temor y continuamos con lo nuestro, hasta que llegó el día del experimento. Lo primero sería colocar en una posición relajada al prisionero, completamente desnudo, para poder poner a prueba un proceso de lobotomía. Esto sería hecho con la ayuda de otra persona que yo conocía de cercanía, que era psiquiatra y conocía este procedimiento antiguo. Este consistía en picar, con una aguja extensa, o una varilla de metal afilada, una parte del cerebro que se encargaba de regular las conductas que la gente tuviera. El psiquiatra nos habló de lóbulos, estímulos y conducta normativa. Conceptos que directamente no comprendo. Fue algo aparatoso el proceso, pues el criminal no quería dejarse tocar de ninguna manera por el psiquiatra, aunque no era una opción. Tuvimos que agarrarlo con fuerza de una silla de madera, a la par que el psiquiatra lograba perforar su cuenca ocular izquierda, metiendo la varilla y haciendo que el propio criminal perdiera la conciencia, de forma repentina. El momento no fue demasiado explícito en cuanto a qué fue lo que hizo. Solo logré escuchar un pequeño crack cuando la varilla perforó el hueso, y entró de lleno en el cerebro, haciendo que, como si se tratara de un desmayo, el criminal dejara de moverse, de mirar, de funcionar. Me dijo, de forma personal, que la única forma de mantenerlo a raya, del dolor de la operación, era usando morfina. Esta misma debía de inocularla en el cuerpo del criminal en una dosis menor a 20 miligramos por cada 4 horas. Temía que no supiera inyectarla, pero el psiquiatra me dijo que podría hacerlo, siempre que los residuos nerviosos y el dolor de este apareciera. Después de haber hecho eso, ya no había nada. El criminal había perdido todo contacto con la realidad, con la existencia, y más importante, con nosotros. Al momento de estar en paz con el criminal, pude ver con detenimiento cómo es que se veía. Su piel era pálida, su cabello era rubio pero seco, como la paja. Y sus ojos azules, aunque pálidos, no se comparaban con sus ojeras. Su apariencia estaba completamente destrozada. Se veía sumamente desnutrido, y las manchas verdosas en su piel por culpa del benceno y del plomo solo aumentaban más y más esta monstruosidad humana. Otra cosa que cambió fue lo que vimos en su rostro. Ya no era la mirada de un excriminal, deformado, monstruoso, sin culpa y carente de propia humanidad, sino que era una mueca artificial de felicidad falsa, como si ya fuera una especie de maniquí. Su mueca de placer y risa de mejilla a mejilla, le daba un aspecto torpe, por no decir risible en un todo. Mi colega se preocupó al verlo de forma más convencida y comprometida con el experimento, pues no esperaba esa clase de cambios abruptos luego de la operación que ejerció el psiquiatra. Era extraño. No obstante, aunque sus perturbaciones fueran una razón para sentirnos directamente perturbados, nuestras necesidades iniciales estaban recompuestas. Solo necesitábamos continuar con el experimento. Seguimos inoculando la mezcla de sustancias biodigeribles y componentes de baterías en sus venas y en la comida, logrando que éste pudiera absorber el combustible de forma más sencilla. Esto no solo se manifestó en su mejora de la absorción del combustible, que era amarillo y sumamente espeso, sino también su apariencia, mostrando una piel desgastada, muerta, de tono café oscuro y cadavérico. Las marcas no eran una capa uniforme, por lo que había partes que estaban pálidas como su piel original y otras ennegrecidas. Esto no le daba el aspecto adecuado para nuestro resultado. El tiempo se estaba acabando y necesitábamos presentar algo decente. Fue que, en la propia mente de mi colega, surgió algo escabroso, algo retorcido.
En la noche, después de lograr hacerlo dormir, pues posterior al experimento era muy aparatoso lograr que conciliara el sueño, mi colega decidió inyectar más combustible, mientras se encontraba dormido. Cosa que hicimos, acercándonos lentamente al criminal e inyectándole el combustible de forma precipitada, sin disolución en proteínas, carbohidratos o algún otro compuesto biológico. Al hacerlo, y notar que el criminal no producía ninguna reacción, pudimos calmarnos un poco. Aún así, su estúpida sonrisa continuaba inerte en su rostro, inclusive dentro del sueño profundo. El día siguiente llegó, y ya solo faltaban 2 para presentar nuestro producto. Teníamos ya al individuo perfecto, al ser humano adecuado, ya con la absorción completa de los compuestos químicos. Ahora solo faltaba darle una presentación formal. Mi colega y yo logramos fabricar una especie de piel sintética que jamás tendría arrugas, y jamás tendría afectaciones, ni tampoco se deterioraría, por más que ésta pudiera estar en contacto con el medio ambiente. Era tan resistente como el acero y tan elástica como el hule. Pudimos colocarla en el cuerpo del criminal, como una especie de capa de ropa superior. Después de aquello, no pusimos la de la cara, pues antes debía de ir el receptor de señal del control que habíamos hecho en un inicio. No fue difícil implantarlo en su cabeza, pues debíamos de hacerlo cerca del inicio de la cabeza y el conecte de esta con el cuello. Esto no solo lograría hacer que tomara posesión de sus acciones el control, sino que sería más sencillo para cualquier persona el lograr que este robot, entre muchas comillas, pudiera dirigirse de forma autónoma. La forma en la cual debíamos conectar el receptor a la parte inicial de la nuca del prisionero fue algo arriesgada. Tuvimos que conectarle a una batería de carro, por medio de cables varios, para que así toda la energía de la batería pudiera pasar por su cuerpo, a la par que el combustible le haría funcionar, y con el receptor dentro, podría ser que éste se adaptara al receptor, el cual necesitaba el combustible para funcionar. Lo que permitía el mismo control, ya configurado, era hacer posibles diversas tareas. Este receptor, pequeño pero potente, podría ser la clave para lograr lo que buscábamos. Entonces, ahí fue, lamentablemente, donde cometimos el peor error de nuestras vidas. Activé la batería de carro, mi colega conectó el receptor con una aguja para insertarse en la nuca del criminal, y logramos hacer que éste, con la energía eléctrica pudiera adaptarse al mismo. El impacto de la electricidad fue rápido, sin embargo, nuestra piel sintética, mejorada, se quemó al comienzo del pase de la energía eléctrica en el cuerpo del criminal. Era tan escabrosa la escena, viendo el cuerpo del mismo quemado, que es algo que no se me va a salir de mi cabeza tan fácilmente. Tuvimos que usar un extintor rápidamente, de los que había de emergencia por si algún experimento se salía de control, y logramos apagar el cuerpo cadavérico e incinerado del criminal, ahora lentamente haciéndose ceniza. Como esto podría ser tomado como un asesinato, decidimos no decir nada y deshacernos del cuerpo, no sin antes deshacernos de toda la evidencia. Primero, los restos de la carne sintética y la peluca que le íbamos a añadir, se las colocamos, haciendo que su cuerpo, aunque más falso, se viera convincente. Sus dientes se habían caído tras que su cuerpo se incinerara. Lo último a lo que recurrimos fue poner 2 protectores bucales, como los que usaban los boxeadores, para que estos se vieran, ciertamente, más humanos. No pudimos cubrir todo el cadáver con el intento de piel que hicimos, dejando parte de sus piernas y su torso expuesto, con su piel desprendida y sus órganos visibles. Tuvimos que buscar entre nuestras pertenencias varias cosas. Una camiseta simple, y unos pantalones vaqueros. Después de vestir al moribundo y disfuncional experimento, decidimos no ver hacia atrás, y lanzarlo al mar, en un muelle, donde no había nada más que pájaros, y la tenue luz de un faro, que no hacía sino lograr que recordase de nueva cuenta lo que había pasado. Tras lanzar el cadáver al mar, envuelto en una manta, no pude sino sentir un enorme alivio, pero también cierto miedo silencioso, tranquilo, tan tenue que era difícil de explicarlo a cualquiera. No se supo de nueva cuenta sobre qué habíamos hecho, pues dijimos que el experimento había fallado, que no logramos hacer lo que esperábamos, y por consecuencia, tuvimos que pagar una enorme cifra para poder sustentar los gastos del experimento.
no seguí con una vida normal posterior a ello, pues tanta fue la deuda que tuve que trabajar varios turnos extra para lograr pagarle y poder vivir yo, aunque fuera de lavaplatos o de taxista, siendo pésimo para manejar. Mi vida había transcurrido relativamente normal pero sin la tranquilidad que aquel experimento me había arrebatado de forma monstruosa. No supe más acerca de mi colega, quien no parece tener ningún interés en dirigirme la palabra. Solo supe que se había logrado casar y tener un bello hijo, un pequeño que se llamaba Spencer. De ahí en más, mis memorias acerca de aquel experimento y de mi colega son nulas. Pero, ahora te preguntarás, ¿por qué revivo esto de forma abrupta? Hace un corto tiempo, no tan lejano, supe de un caso que pasó por foros de internet, lugar en el cual suelo recluirme, pues para mí son la evolución de los viejos libros de papel, o los panfletos o manifiestos de drogadictos. Varios de estos foros tenían temas interesantes sobre la ciencia y otras cosas, que, en mi soledad, pueden ser realmente reconfortantes. No obstante, en uno de estos foros, encontré una historia, una anécdota que hablaba sobre un ser, que, en expresión del propio narrador, era idéntica a la apariencia que tenía el criminal del cual nos habíamos deshecho. Esta historia relataba cosas inimaginables sobre lo que no puedo permitirme hablar. La descripción era tan precisa que me hizo volver al momento en el que nos deshicimos del cadáver. La piel perfecta, el cabello rubio, los ojos azules, la ropa casual y esa estúpida camiseta blanca. También habían cosas que no recordaba, como las protecciones bucales y los ojos azules. Ese ser no parece solo haber perturbado la paz del narrador de esa historia, sino también la vida del padre, el hijo de mi antiguo colega, o al menos, que tenía el mismo nombre que su hijo. Esta historia parecía haber ocurrido al menos 10 o 12 años después, quizá un poco más, de cuando concretamos nuestro asunto en esa búsqueda enfermiza por un sujeto de pruebas. De ahí en más, solo puedo sentir cierto dolor en mis entrañas, por recordar a aquel sujeto. Ahora entiendo el porqué del término de encuentros indecentes del oficial, como también poder pensar incluso que no fue con adultos precisamente. Encerraron en la cárcel a un monstruo y nuestro deber, pensando que solo acabaríamos con su vida, le dimos un segundo respiro como aquella monstruosidad. Al final, logramos hacer al niñero adecuado, al cuidador más obediente, aunque no en los mejores términos. Logramos crear al tercer padre. Hola gente. ¿Qué tal se la pasaron? Espero que muy bien y que hayan disfrutado del video. Como es costumbre, si les gustó, no olviden comentar su opinión, darle like y comentar en la cajita de abajo, también suscribirse si quieren ver primero los videos. Si quieren más contenido, como más historias o dibujines, les dejo mis redes en la descripción. Soy HR Banda. Nos vemos.